Muy buenas nijongueros, hoy voy solo pero por un motivo, y es que tal y como estáis viendo en el título del vídeo, hoy voy a mi primera entrevista de trabajo en Japón, por lo que como podréis suponer voy un poco nervioso, la verdad. La entrevista es de profesor de español y parece que va a ser en una zona cerca de Yokohama, así que voy a ir para allá. Me han dicho que la entrevista va a durar una media hora más o menos y que va a ser en un japonés fácil. Para ver mis habilidades y demás. Si es en un japonés fácil, me puedo entender más o menos. Ahora bien, como empiecen a ponerlo cada vez más difícil y ellos lo consideren fácil, mal vamos. En cualquier caso, pues voy a ver qué tal sale la entrevista y después de eso, cuando salga, me voy a unir a Mimi, a Mei y a Deno, que están por Shinjuku pasando el día, porque hoy es el último día de Mei y Deno, así que toca hacerles la despedida. Así que, primero de todo, vamos a por la entrevista. Bien, pues ya he llegado a Yokohama y mientras hago tiempo, porque he llegado demasiado pronto, os voy contando que, como digo, pues la entrevista era para profesor de español. Me mandaron por un mail un mapa para ver cómo llegar. Y la verdad es que gracias a ese mapa ha sido muy fácil. He salido de la estación, he seguido el croquis y con el croquis en 5 minutos he encontrado el sitio. De hecho es que he quedado para hacer la entrevista a las 4, son las 3:20 ahora mismo, así que me sobra incluso más tiempo del que yo creía que me iba a sobrar. De tal manera que voy a hacer un poco de tiempo y aún así estaré puntual. La entrevista pues le tengo bastante miedo, una de dos, o está muy fácil y, como dicen, dan los trabajos seguros y me consigo el puesto muy rápido, o hacen también, como también he oído, unas entrevistas súper difíciles con unas preguntas imposibles de responder y mi japonés tampoco es la gran cosa, así que voy a ver qué tal va, porque voy sin saber nada. Vi en internet que también conviene haber investigado algo acerca de la empresa, no lo he hecho. Así que solamente sé que es una escuela de idiomas. Espero que salga bien. Igualmente ahora os cuento. Como veis, pues al ser una entrevista y demás, pues es el primer día de todo mi viaje, de momento, en el que me he arreglado un poco. Que voy con camisa y demás. Es el único día donde me he arreglado mínimamente. Así que desadme suerte. Bien, pues ya he salido de la entrevista. La verdad, ha ocurrido una de las cosas que yo me pensaba que podían suceder, que es, y afortunadamente ha sucedido así, que es que yo me preparase demás mirando el vocabulario, etiqueta, procedimiento y demás, y luego fuese una entrevista normal y corriente como cualquiera de las que pasa en España. Así que ha ido bastante bien, me parece, espero. El sitio está bastante bien, me ha gustado bastante. Pagaban bien y además pues tienen bastantes escuelas por Yokohama, alguna por Tokio, que como me puedan poner en la de Tokio, ojalá, porque estará bastante bien. Pero en cualquier caso me ponen el transporte hasta cierto punto, me lo pagan, así que si tengo que venir hasta aquí a Yokohama tampoco me importaría, se tarda como una hora más o menos y la verdad que parece que está bastante bien. En vez de hacerme las típicas entrevistas que he visto en internet de ponte recto, con las manos bien, llama antes de entrar, con shitsures y más, haz las reverencias, etcétera, y mil cosas, que además decían llega 10-15 minutos antes, pues yo he llegado esos 10-15 minutos antes, a la academia y no había nadie. Estaba la academia abierta y cuando he llegado pues estaba el sitio desierto. Y digo, ¿qué hago? Pues nada, he esperado leyendo unos cuantos letreros que había de diferentes profesores que han dejado su perfil ahí colgado. Había uno español, un tal José, pero bueno, al final pues ha llegado el hombre a -10, -5 aproximadamente. Me ha visto, me ha dicho, ¿tú debes ser Ángel? Digo, sí. Dice, había quedado contigo a las 4, ¿no? Digo, sí, es que me he adelantado. Pero yo qué sé. Al final pues la entrevista ha sido poco más que rellenar un formulario, contarme un poco de qué iba, así que bueno, ya me irán contando por mail si me cogen o no me cogen, porque me dice, ¿te puedo llamar por teléfono? Digo, mejor que no, porque todavía no tengo. Así que me dice que si me coge o no me coge o tiene que contarme cualquier información, me lo mandará al mail. Así que de momento pues solo queda esperar. También he visto el email y he visto que tengo otras 2 empresas que están interesadas
y con las que seguramente la semana que viene iré haciendo alguna entrevista si puedo. Así que parece que la cosa va arrancando poco a poco. Digo poco a poco porque todavía no tengo nada asegurado. Así que de momento lo que sí es seguro es que me voy a coger aquí el tren de nuevo, de vuelta a Shibuya y de Shibuya a Shinjuku para quedar de nuevo con Mei, Deno y con Mimi. ¡Vámonos! Duelen los ojos de estar un rato aquí. Roboto. Bajo roboto. Si llamas a la puerta, parece un oni gigante. Me encuentro ahora mismo en Shinjuku, en otra entrevista de trabajo. He estado un poquito más cerca que la anterior, también para profesor de español. Pero ahora mismo estoy esperando para ver si me dan la respuesta o no. Pero la verdad, en primer lugar, no creo que me vayan a contestar, no creo que vaya a tener respuesta. Y en segundo lugar, tampoco ha sido una empresa que me agrade demasiado. Así que os voy contando un poco mientras camino de vuelta. La cosa es que era de profesor de español y digamos que yo estaba citado para la 1:15, pero en primer lugar me equivoqué y me había equivocado de lugar, así que estaba viendo que no iba a llegar a tiempo, por lo que, viendo que para los japoneses la puntualidad es tan importante, decidí llamarles por teléfono para decirles: oye, tengo este problema, me he equivocado, soy un poco torpe, así que si podemos cambiarlo un poco más adelante. Y me dijeron, bueno, pues a las 3. Llegó a las 3 menos 10, un poquito antes, y me hicieron esperar un poquito. Digo, bueno, si empezamos a las 3 no hay problema. La entrevista empezó a las 3:15. A las 3:15 ya empezó, entre unas cosas y otras, casi 3:20 más o menos. O sea, lo de la puntualidad fue un poco raro. Entre eso, que la oficina eran como, digamos, diversas capsulitas donde no se podía ver a los demás, pero sí que se podía escuchar. Por lo que había un profesor dando español también, y había otra dando clase en chino, me parece, o a lo mejor hablando con sus amigas en chino o lo que fuera, pero se juntaban las dos voces. Y digo, yo en plena clase no sé cómo me iba a concentrar haciendo eso con otras personas hablando justamente al lado. Y entre eso, y que luego me dicen así, de sopetón, me ha pillado una pregunta muy por sorpresa, que ha sido que me han dicho, bueno, ahora vas a probar, me ha dicho la mujer, que era una japonesa, que ella, como no sabía nada de español, que durante 5 minutos le hiciese una clase de español, así sin venir a cuento, ni preparación, ni nada de nada. Claro, a mí me ha pillado totalmente desprevenido, así que le he enseñado dos o tres sujetos, los números y poca cosa más, pues no sabía ni por dónde pillarlo. Me he pillado bastante desprevenido, la verdad. Y entre eso, que me pongo nervioso un poco, bastante fácilmente, y con todo el tema, con toda la presión de lo que son las entrevistas y demás, y encima me dice que son 5 minutos, y a lo mejor cuando lleva como un minuto y medio de clase, le suena el móvil en la otra parte de la oficina donde estaba la recepción, y coge y me dice, ay, perdona, y se va a atender el teléfono y se tira allí a lo mejor otros 3-4 minutos. Y yo, que estaba con la presión encima de la entrevista, y me deja solo diciendo, a ver cómo narices me lo planteo, sin saber cuándo va a volver, sin saber cuándo va a continuar, ni nada. Y al final pues volvió y pude hacer el resto de la entrevista y ya me estuvo contando. Y por lo general, pues como academia parece, digamos, igual que el resto, a nivel de sueldo, a nivel de horarios, que es un poco no fijo. Así que me han dicho que si me contratan, si les interesa y demás, que en una semana deberían llamarme por teléfono. Y si no me llaman en una semana, pues nada. Sinceramente no creo que me vayan a llamar, tendrían que estar bastante desesperados.
porque la verdad es que esa pregunta de cuéntame cosas sobre el español, enséñame español en 5 minutos, pues me ha pillado bastante por sorpresa y eso no creo que les vaya a gustar, pero bueno, lo he intentado y tampoco me preocupa demasiado, porque tampoco la empresa es que la entrevistadora no es que me haya agradado demasiado como entrevistadora, ha tenido bastantes detalles entre empezar tarde, abandonar la entrevista a la mitad para luego volver, solo para coger el móvil, no sé. Hecho eso, antes de volver a casa voy a aprovechar y me voy a pasar por el Book Off a ver si consigo encontrar el libro de kanjis que quiero.